el corazón. Sí, lo que le toque por igual, hermana y Antonia. Página número 2, hermanos, en las carpetas, por favor. Página número 2 en las carpetas. Amor fiel. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió, la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Vamos a alistarnos, hermanos, a prepararnos nuestras mentes, nuestros corazones, principalmente, hermanos, al siguiente acto, que es conmemorar aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de la redención de los pecados y también un día poder estar allá con Él a su diestra. Recordando el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo de uva que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sotero, a nuestro hermano José Moreno y Jorgito, que son los encargados de administrar la cena del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. El domingo pasado el mundo estaba de fiesta. Muchos grupos religiosos celebraban la Pascua. Regularmente ellos es una tradición, lo hacen cada año. Pero la iglesia del primer siglo lo hacía cada primer día de la semana. Y aquí en Hechos 20, Hechos 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. La Biblia no nos miente, el Espíritu Santo no se equivocó. En 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a pedir a nuestro hermano Sotero que ore por el pan. Oremos.
Dios Padre bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar esta mañana aquí, con nuestra mente y nuestro corazón listo y dispuesto para adorarte. Gracias por te queremos agradecer por ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros, al morir en aquella cruz, para que podamos tener una oportunidad a la vida eterna. Pedimos que bendigas el pan que representa ese cuerpo de Jesucristo en aquella cruz. Que bendigas también a los que vamos a participar, que lo hagan de una manera que te honre y que sea digno, Señor. En el nombre de tu Jesucristo, amén. 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 Dice así, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora por aquí. Señor Padre Santo, gracias por este día de luz que usted nos ha dado para vivir. Bendiga este jugo de uva que representa la sangre derramada en aquella cruz. Bendígalo a aquellos que lo tomen y ayude a todos aquellos que son. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en 1 Corintios 16, hermanos, dice, concuerda con el primer día de la semana, dice, hablando de la ofrenda, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda. Amén. Bendito Dios, Padre, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que en estos momentos esté en medio de nosotros. Le damos muchísimas gracias, bendito Dios, por permitirnos estar aquí delante de su presencia, eterno Dios, para adorarle en verdad y en espíritu. En estos momentos, bendito Dios, le pedimos que bendiga esta ofrenda que va a ser levantada, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que participarán de ello y a aquellos que
participen también, multiplíqueles esa bendición, Dios, que sea usada conforme a su palabra, bendito Dios. Que bendiga las fuentes de donde proviene este dinero. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, habiendo terminado con la cena del Señor, le damos el lugar a nuestro hermano para que nos predique la palabra. Amén. Gloria a Dios. Como tenemos costumbre, hermanos, también nuestros pequeñitos pasarán al frente y depositarán su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Y también tendrán clase con mi esposa los chiquitos. Y los más jovencitos y nosotros, niños grandes, nos quedamos aquí para meditar la palabra de nuestro Dios. La Escritura también dice que si no os volvéis como un niño, no podemos también, ¿qué cosa? Heredar el reino de los cielos. Y vamos a dejar el tiempo a nuestros niños que pasen. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 21. El libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 21. Y de esta porción de la Escritura, hermanos, vamos a agarrar nuestro tema para esta mañana. Y dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios. Y luego al final dice, se han olvidado. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Muchas veces, hermanos, como seres humanos, como que somos olvidadizos de muchas cosas. Nos hemos olvidado tal vez de un cumpleaños de mi hijo, mi hija, tal vez el cumpleaños de mi esposa, de mi esposo. Tal vez nos hemos olvidado, hermanos, en alguna ocasión de nuestro aniversario. Tal vez, hermanos, nos hemos olvidado que hemos dejado aún en la escuela a nuestros hijos, porque tenemos muchas cosas o muchos pendientes que se nos olvidan las cosas. Pero lo más triste, hermanos, es que muchas veces nos hemos olvidado de nuestro Dios, hermanos. Lamentablemente. Se dice, hermanos, que el cristiano
es el número uno, hermanos, en no olvidarse de nuestro Dios. Pero ¿qué creemos? Que se está olvidando como cristianos, nos estamos olvidando de nuestro Dios. Solamente cuando yo me acuerdo, hermanos, o me está pasando algo, es cuando yo me acuerdo de Dios. Pero se me ha olvidado por completo todas aquellas bondades, aquellas bendiciones que Él me ha dado hasta estos momentos. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, dio gracias a Dios en esta mañana? Porque ha podido abrir sus ojos. Porque ha podido respirar el aire. Porque ha podido ver la grandeza de la creación que Él ha hecho, hermanos. O déjenme ponerlo de esta forma. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de nuestro Dios en esta mañana? La palabra de nuestro Dios, hermanos, a través del profeta Jeremías, dice claramente que la voz del pueblo de Israel, hermanos, estaba clamando y había llegado al trono de nuestro Dios. Y dice ahí, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, se había olvidado de nuestro Dios. Y ese es el tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana. No olvidando a nuestro Dios. Olvidarse de Dios, hermanos, es un hecho que va día con día. Es un hecho progresivo, hermanos. A veces inconscientemente lo hacemos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo es posible que nosotros nos esté sucediendo esto? Podemos entender, hermanos, que tal vez el mundo, la gente que aún no ha venido a los pies de Jesucristo, pueda olvidarse de nuestro Dios o no quieran tener ninguna relación con nuestro Dios. Pero ¿por qué nos estamos olvidando de nuestro Dios? ¿Cómo puede ser esto posible, hermanos? Estamos, hermanos, tan afanados con el día, estamos tan afanados con las situaciones que nos está sucediendo, estamos afanados con tantos problemas, hermanos, que cuando ya no vemos la solución, ¿qué creen? Nos acordamos de nuestro Dios. Y es triste y alarmante, hermanos. Es triste y alarmante, hermanos. Nos afanamos, hermanos, de día a día con las ocupaciones, con deberes, con responsabilidades. Y podemos seguir enumerando muchas otras cosas, hermanos. Que muchas veces hasta nos debería de dar vergüenza, hermanos, por todo ello. A esto, hermanos, se une el hecho que pensamos que como Dios comprende todo lo que nos está sucediendo, Dios puede comprender que estamos cansados, hermanos. Sí puede comprender. Pero Dios no quiere que usted sea una persona olvidadiza. ¿Somos olvidadizos o no, hermanos? Somos olvidadizos, hermanos. Y esto, hermanos, no le importa que no hable con Él hoy. Cuando digo al hablar con Él, hermanos, estamos refiriéndonos a qué? A la oración, hermanos. Recuerde que la oración es una plática usted con Dios únicamente. Y aquí el pueblo de Israel, hermanos, en Jeremías dice que el pueblo se había olvidado por completo y Dios sabía, hermanos, que esto iba a suceder con el pueblo de Israel. Vayamos ahí mismo, hermanos, en el capítulo 2, versículo 32. Fíjense lo que también dice ahí. Jeremías capítulo 2 y versículo 32, hermanos. Jeremías capítulo 2, versículo 32. Fíjense lo que dice aquí. Y empieza el profeta Jeremías también, hermanos, con una pregunta. Y dice, ¿se olvida la virgen de su atavio o de la desposada de sus galas? Pero el punto es, hermanos, lo que sigue. Pero mi pueblo se ha olvidado, ¿de qué? Se ha olvidado de mí, hermanos. Yo
puedo comprender, hermanos, que con tantas cosas nos podemos olvidar de otras cosas. Pero ¿por qué olvidarnos de nuestro Dios, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo o la circunstancia que está corriendo en su mente, en su corazón, para que usted tome el punto de olvidarse por completo de nuestro Dios, hermanos? Jeremías capítulo 18, versículo 15, hermanos, también nos habla de lo mismo. Jeremías capítulo 18, versículo 15 dice, porque mi pueblo me ha olvidado. Mientras que Dios, hermanos, si regresamos a los tiempos más antiguos, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, el pueblo de Israel estaba clamando a Dios, necesitaba la ayuda de Dios, quería salir de como estaba. Pero cuando Dios le ayudó, ¿qué empezó a hacer el pueblo de Israel, hermanos? Se empezó a quejar. Así somos nosotros también, hermanos. Mientras que Dios nos está ahí con nosotros, mientras que Dios nos está ayudando y todo marcha bien. Pero cuando empezamos, hermanos, a tener dificultades, problemas, situaciones, hermanos, que empezamos nosotros a quejarnos contra Dios, hermanos, hasta llegar al punto de ¿qué? De olvidarnos por completo de nuestro Dios. De nuestro Dios, hermanos. Por eso, en la Biblia, hermanos, vemos que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, se olvidó de todas, hermanos, las obras, todo aquello que Dios había hecho para ellos. Se había olvidado de todas las obras poderosas que Él realizó, hermanos, aquellos milagros, aquellas señales, hermanos, y del cuidado especial que Dios tuvo para con ellos. Dios cuida de nosotros, hermanos. Amén. Y si Dios cuida de nosotros, hermanos, ¿por qué nos estamos olvidando de nuestro Dios? ¿Por qué? Ahora, hermanos, a pesar de que Dios, hermanos, les advirtió lo que podía pasar si ellos se olvidaban, hermanos, de igual forma, hermanos, ¿qué creen? Lo hizo el pueblo de Israel. Y lo podemos ver claramente, hermanos, en el libro de Oseas capítulo 4. Cuando el pueblo de Israel se fue a ¿qué, hermanos? A la idolatría. A adorar ídolos, a imágenes. Y recuerde que uno de los mandamientos dice, no tendrás imagen alguna delante de mí. Amén. Esto es, hermanos, lo que el pueblo de Israel en Oseas capítulo 4, hermanos, nos hace mención. Ahora, hermanos, primeramente, Dios, hermanos, había advertido a Israel, hermanos, porque sabe que podía suceder. Dios a usted y a mí, hermanos, nos está advirtiendo también porque sabe Dios que nosotros podemos ¿qué? Olvidarnos también de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, fíjense lo que dice. El libro de Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 9, hermanos. Dice así, por tanto, guárdate y guarda tu alma. Pero dice, con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjense, hermanos, Moisés cuando está escribiendo este libro, que fue el último libro que escribe Moisés, hermanos, les está diciendo que debemos ¿qué? Guardarnos. Y dice aquí claramente que debemos guardar nuestra alma, que debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué nos está diciendo estas cosas? ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque Dios sabe que somos olvidadizos, hermanos. Y porque Dios sabe, no quiere que nosotros, hermanos, nos olvidemos de Él. Por eso, ahora, hermanos, nos dice claramente
que también nosotros debemos de guardar nuestro corazón y todo lo que hemos visto, todo lo que nos es enseñado a través de las Escrituras, nos dice y nos exhorta que debemos que enseñarla a nuestros hijos. Por eso Salomón dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. De Proverbios capítulo 22, versículo 6. Fíjense, hasta qué punto, hermanos, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y más adelante también nuestros hijos tienen que enseñarle lo mismo a quienes, a sus hijos, hermanos. Amén. Y es una cadenita, hermanos, para que ellos también no se olviden y puedan recibir también las bendiciones de nuestro Dios, hermanos. No se olvide de nuestro Dios, hermanos. Ahí mismo en ese mismo capítulo, hermanos, de Deuteronomios, pero ahora el versículo 23, fíjense lo que dice. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. El punto es, hermanos, dice, guardaos y no nos olvidemos del pacto. Capítulo 6, versículo 2, hermanos, y capítulo 8, versículo 14, nos enseñan también, hermanos, de lo mismo. Ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, y capítulo 8, versículo 14, hermanos. Constante fue la advertencia, hermanos, de parte de nuestro Dios, hermanos, para con Israel, de no apartarse, y constante, hermanos, a través de las Escrituras, nos dan advertencias a usted y a mí también, para que nosotros no nos apartemos de la diestra de nuestro Dios, de que no nos apartemos, hermanos, de andar caminando tomados de la mano de nuestro Dios. De que tenemos que estar recordando, hermanos, y a la vez enseñarnos y enseñar a nuestros hijos y todas las cosas que Dios ha prometido, hermanos. Porque todas las promesas de Dios son buenas, hermanos. Gloria a Dios. Porque todas las promesas de Dios, tarde o temprano, llegarán a nosotros. Amén. Pero no se olvide. Por eso Pedro dijo, hermanos, en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa. Dios, hermanos, siempre va a cumplir lo que Él ha prometido para usted y para mí. Pero también, hermanos, debemos recordar que si nosotros hacemos una promesa, un pacto con nuestro Dios, no se olvide de cumplir lo que usted ha prometido. Amén. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere de usted y de mí. Ahora, hermanos, una ilustración o explicación sobre esto, hermanos. El ser humano, hermanos, es un ser olvidadizo. Vive, hermanos, el presente y olvida el pasado. Tendemos a ser, hermanos, muchas de las veces malagradecidos con lo que estuvieron ahí en los malos momentos, en vez de darle honra y gloria a Dios por ellos también, hermanos. Nos olvidamos de todas aquellas cosas, hermanos, pero sí damos gracias a Dios por todo lo bueno. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Muchas veces hemos oído o sido nosotros los infieles, hermanos, los malagradecidos, los fornicarios, hermanos. Nos vamos en pos de otros, entonces, en pos de otros dioses. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál será su Dios en esta mañana? Para que usted se haya olvidado en esta mañana de Dios. Tal vez será su trabajo. Tal vez será, hermanos, la televisión. ¿Será su Dios? Tal vez será sus hobbies, lo que le gusta hacer, lo que usted anhela siempre hacer. Aquellos deberes, hermanos, que como Marta,
que se preocupaba en gran manera por tantos quehaceres y se olvidó de lo principal. Se olvidó de Jesucristo, de nuestro Dios. Tal vez personas, etc. Olvidamos, hermanos, a nuestro Dios y lo que Dios verdaderamente ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Algo grande o algo pequeñito? Para que nos olvidemos de Él. Yo creo, hermanos, que mi Dios ha hecho grandes, grandes cosas para mi vida. Por el simple hecho de haber venido a este mundo a morir por mis pecados. Yo merecía haber muerto en aquella cruz. No nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y nos estamos olvidando de eso. Fíjense, hermanos, hubo una iglesia, hermanos, que trabajaba arduamente. Pero se le había olvidado algo importante. Su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. No seamos nosotros de esas personas, hermanos, que estamos olvidando nuestro primer amor. Y no quiero, hermanos, que vayan a malinterpretar diciendo que el primer amor va a ser el de mi esposo. Que el primer amor va a ser el de mi esposa. Que el primer amor va a ser el de mis hijos, el de mis hijas, el de mis padres, ¿no, hermanos? Nuestro primer amor es el de nuestro Dios. Amén. Porque dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, ¿cuál será su razón, hermanos, amigos, de la cual se está olvidando usted de Dios? ¿Cuál será? Número 2, hermanos, la segunda cosa. Que nuestro Dios, hermanos, castiga a quienes se olvidan de Él. Amén. Y van a preguntar, ¿cómo, hermano, que Dios castiga? Si la misma palabra de nuestro Dios nos dice que es un Dios amoroso, de que Dios es un Dios maravilloso, hermanos, y que Dios no castiga, hermanos. Déjenme decirles que sí, hermanos, por nuestra desobediencia. Aquel que olvida a Dios, Dios lo castiga. Y así lo dice la Sagrada Escritura. Yo no lo digo, hermano amigo. Lo dice la Biblia. Amén. Vayamos a Oseas capítulo 5, versículos del 7 al 14. Fíjense lo que dice. El libro de Oseas, hermano. Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5, versículos del 7 al 14. ¿Capítulo qué? Oseas capítulo 5, versos 7 al 14 dice: Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonar alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua de ira, de mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ahora dice: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá sus llagas. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey de Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Versículo 14 dice: porque yo seré como león a Efraín
y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí las Escrituras. El pueblo de Israel, hermanos, a estas tribus, Dios los iba a castigar porque se habían olvidado de Dios. Ahora dice aquí, hermanos, que no iba a haber quien les ayudara. Los iba a enfermar, los iba a tener llagas. Pero dice que iban a ir, iban a tratar de buscar en otro lugar para que les ayudaran, hermanos. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que no habrá quien les ayudara, hermanos. Y todo fue por olvidarse de Dios. Entonces, ¿qué creen, hermanos? ¿Dios castiga o no castiga? De acuerdo a su Escritura. ¿Qué padre que no ama a su hijo no castiga, hermanos? Y si lo castiga es ¿por qué? Porque lo ama, porque quiere lo mejor para él. Así es nuestro Dios como con nosotros, hermanos, porque Él nos ama, Él nos va a castigar. Él nos va a castigar, hermanos. Un padre, hermanos, ve a su hijo en malos caminos y no lo disciplinará, hermanos. Si yo miro a mi niño Jorgito, que está haciendo lo malo, o anda con amigos extraños que yo ni siquiera conozco, que no me los ha presentado, ¿usted cree que yo no voy a castigar a mi niño? Claro que sí, lo tengo que castigar. Pero primeramente tengo que hablar con él seriamente. Y le voy a decir la razón, el motivo, las circunstancias por la cual yo voy a castigarlo a él. Nuestro Dios, hermanos, hace lo mismo con nosotros. Él nos dice la razón y el motivo, hermanos, porque tenemos una conciencia. Y si nuestra conciencia, hermanos, dice que estás mal, es porque Dios sabe lo que estamos haciendo. Amén. Y porque Dios sabe lo que estamos haciendo, Dios nos quiere, ¿qué? Disciplinar, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, en el libro de los Hebreos, hermanos, capítulo 12, y en el versículo 6, fíjese lo que dice. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y versículo 6. Pero vamos a empezar a partir del versículo 4. Hebreos 12, 4 al 6 dice, hermanos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatida contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjense por qué, hermanos. ¿Cuál es la razón? Bueno, dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, hermanos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, si no somos hijos, entonces ¿qué somos? Y la misma palabra de nuestro Dios dice que somos bastardos, hermanos. Pero aquí dice claramente que Dios ama, hermanos, por eso nos disciplina. Y si no fuera así, hermanos, ¿cómo anduviéramos en estos momentos? Yo les aseguro, si no nos amara nuestro Dios, hermanos, nosotros ni siquiera estuviéramos aquí. Nosotros estuviéramos haciendo lo que el mundo está haciendo, está gozando. Es más, podríamos haber dicho: vamos a quedarnos en casa y a ver cómo quedó aquella película tan buena que me quedé viendo anoche. Que hasta me quedé dormido, de tan buena que estaba. ¿Sí? Pero no, hermanos, usted y yo escogimos la mejor parte. Y esto es porque amamos a Dios. Y esto es porque no queremos olvidarnos de un Dios vivo. Amén. Por eso, hermanos, por esta razón. Y, hermanos, no creamos que Dios, por ser grande, hermanos, en misericordia, dará por inocente al culpable, hermanos.
Todo lo que hagamos, hermanos, en esta vida tendrá consecuencias porque Dios es un Dios justo. Amén. Dijo Eclesiastés, hermanos, Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice, porque el fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. ¿Qué dijo Pablo? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Amén. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Fíjense lo que está hablando Pablo, hermanos. Y por último, hermanos, la tercera y última cosa. La pregunta es, ¿cómo saber, hermanos? ¿Cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo saber realmente si yo me estoy olvidando de mi Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo entender esto? Quizá no nos hemos, hermanos, dado cuenta de que estamos haciendo o que estamos haciendo a Dios a un lado. Pero cuando mi prioridad, hermanos, no es Dios. La misma palabra de Dios dice, búscame primeramente. Y lo dejamos al último lugar. Usted se está dando cuenta que usted se está olvidando de Dios. Cuando su prioridad es mi trabajo primeramente. Cuando mi prioridad es mi familia primeramente. Cuando mi prioridad, hermanos, son los estudios primeramente. Cuando mi prioridad es cualquier otra cosa excepto nuestro Dios. Entonces usted verdaderamente se estará dando cuenta que usted se está olvidando de Dios. Se está olvidando de Dios. Muchas veces, hermanos, esto sucede porque no tenemos nuestra vista fija, nuestra mirada en Jesucristo, hermanos, en nuestro Dios. No le amamos, hermanos, como debemos de amarle. Y no nos ejercitamos, hermanos, no ejercitamos en la piedad. Y cuando estamos hablando de la piedad, hermanos, estamos hablando sobre la vida y comportamiento de un verdadero cristiano. Nos olvidamos de nuestro Dios. Hagamos caso, hermanos, a lo que el apóstol Pablo nos dice. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y con este pasaje concluyo. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 9. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 9. ¿Lo leo? Dice así, hermanos. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué dice ahí, hermanos? Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Fíjense el consejo del apóstol Pablo, hermanos. Dice, rechaza todo aquello, aquellas fábulas. Dice aquí en Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice, rechaza todo aquello, porque aquello no te va a servir de nada. Pero lo que sí es provechoso es la piedad. Y cuando usted aprovecha echando mano a ello, hermanos, dice que tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. ¿Y cuál es la vida venidera, hermanos? La vida eterna. ¿Y cuántos de nosotros desea ir a obtener la vida eterna? Yo deseo obtener la vida eterna, hermanos. Y porque yo deseo obtener la vida eterna, yo tengo que trabajar más duro, hermanos. Y tengo que estar constantemente en oración. Tengo que estar constantemente, hermanos, de no estarme olvidando de mi Dios. Porque el día que yo me olvide de Dios, es el día que Dios se va a olvidar de mí también.
Y eso es lo que usted y yo tenemos que meternos en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. La invitación no es mía, hermanos. La invitación es de nuestro Dios, que le está invitando a usted en esta mañana, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que tal vez se ha olvidado de Dios, a que vuelva de nuevo a este camino tan excelente, porque la promesa está delante de usted, la promesa de la vida eterna. Amén. Tenemos un canto de invitación, le voy a pedir a nuestro hermano José Moreno, que nos dirige en este canto de invitación, para invitarle, pero recuerde que aún, así como usted está, Dios aún lo espera con los brazos. Gloria a Dios. Venga a los pies de Jesucristo, mientras que nos ponemos de pie los que podamos para entonar el canto de invitación. 116, hermano. ¿Tenemos? Acuérdense que Dios es un Dios de promesas, hermano. Y si Él nos prometió, Él nos va a cumplir. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la duda nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Grandes y fieles son, hermanos, esas promesas de nuestro Señor. Bueno, más oración. Si hay alguien, hermanos, que quiera pedir las oraciones, este es el momento de hacerlo. Solamente un anuncio tengo, hermanos. Bueno, dos anuncios. Primeramente, darle las gracias a cada uno de ustedes que hizo lo posible en llevar a cabo nuestra reunión. Primeramente la de las mujeres, hermanos, pero también la de los varones que tuvimos el día de ayer. Todo fue un éxito para la honra y la gloria de nuestro Dios. No es para nosotros, es para nuestro Dios. Amén. Y el segundo anuncio que tengo, hermanos, es que hoy es el día que nos quedamos a comer todos juntos con nuestros hermanos de habla inglesa. Todos están invitados, hermanos. No se vaya, hermanos, trate de convivir con nuestros hermanos de habla inglesa, con nosotros también, hermanos, por favor. Principalmente nuestros visitantes, hermanos. Que les pedimos que se queden con nosotros. ¿Alguien que quiera pedir las oraciones? La hermana Raquel Sosa de San Fernando es una hermana de edad y está enfrentando problemas de salud. Sosa, claro. Raquel Sosa. Por abuelito Chalo. Por abuelito Chalo, papá, gracias. Por mi hijo Jesús y Jacqueline. Bueno. Y bueno, por Noemi y Pilita también.
por mi suegro que anda por ahí, por todos sus hijos, el que está Joel, que pide mi suegra las oraciones por él, está encarcelado, por Rubén que anda muy mal, pide las oraciones mi suegra, dice, ay, te encargo mucho a mis hijos, por favor. Claro que sí. Hermana Francis. Bueno, por toda la congregación, espiritualmente y físicamente, y muchas gracias a la familia García, a la hermana y el hermano, muchas gracias que vinieron y nos dieron muchas bendiciones, gracias. Y por la salud de todos, y por esta rodilla que yo como me está dando problemas, pero no me doy, y por mí, pues por todo mi familia. Claro, hermano. Por todos mis hijos, mis nietos, que el Señor los se vuelvan a reencontrar con el Señor, y gracias a Dios porque ha permitido que Rigo pueda estar aquí con nosotros poco a poco, y por muchas bendiciones que recibí ayer por medio de nuestra hermana, y me siento muy agradecida, ¿verdad? Porque el Señor nos habla de diferentes maneras, y le doy gracias por la salud y la vida de ellos que pudieron venir, dejaron sus cosas para venir a darnos el mensaje del Señor. Claro que sí. Hermano, y le doy gracias a Dios que aquí está la hermana María Landa. Gloria a Dios. Miguelito. Por mis hermanos que están en México, y también pido por el certamen de copia, que vaya bien en sus calificaciones. Claro que sí. ¿Alguien más? Ok, más. José Luis. Quiero sus oraciones, quiero sus papeles también de migración para mí, que sea de bendición. Claro que sí. Amén. No. Yo quiero darle gracias a Dios, hermano, por todas las bendiciones, ¿verdad? Por la salud, sobre todo, la salud espiritual también, pero también pedirle por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades y especialmente por nuestros visitantes. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? No queremos dejar a nadie. Hermana Brenda. Hermano, doy gracias a Dios por permitirme un día más y por estar siempre en mi vida, por estar ayudándome, llenándome de bendiciones. Y le pido que me ayude a mantenerme firme en su camino, que me ayude a prestarle más adoración, más atención, hacer a un lado todo para adorarlo, glorificar su nombre. Por las calificaciones de Miguelito y sus exámenes, que ya están muy close para llegar, Muy cerca. muy cerquitas, muy close. Claro. Hermana María, ¿verdad? Yo por mí, por mis hijos y mis nietos, y por todos los que estamos aquí. Claro que sí. Hermano Ricardo. Sí, por su gracia, hermano, porque todo lo que somos y hacemos es por su gracia. Amén. Así es. Así es. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos, hermanos. Hermano Sotero, nos despide, por favor, para la última oración. Adelante. Vamos a orar. Dios Padre bendito, gracias Señor por permitirnos estar aquí para cantarte, orar, y darte gracias Señor por recibir tu mensaje, tu palabra Señor. Acompáñanos cada uno por donde vamos Señor, y protégenos, cuídanos. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.